Vamos a ver el práctico 1, ¿sí? Cómo resolver el método a través de la información que tenemos, cómo poder resolver el cálculo del producto. ¿Sí? Quien le está hablando ahora, el profesor, no me presenté, soy licenciado Juan Víctor Soto, licenciado en Economía, máster en Negocios Internacionales, y bueno, ahora lo que vamos a ver es el ejercicio. Si tienen algunas preguntas, de algunas lecturas que tienen que ver con la macro, pero yendo a los puntos cruciales del ejercicio, vamos a esto, ¿sí? Vamos al grano. Y tenemos lo siguiente. En una economía cerrada y con sector gobierno, no hay existencias iniciales de mercaderías ni materias primas. Un impuesto directo grava los ingresos de los factores en un 10%, el stock de capital de la economía es de 1000 y se deprecia a razón de 15% anual. Los sectores de la economía son sector agropecuario, sector industrial, sector mayorista, minorista, ¿sí? Y tenemos esta información. Nos pide luego que se determine el valor total de la producción, ¿sí? Le hago una pregunta, ¿sí? ¿Ustedes vieron los métodos de cálculo del PBI en la teoría? Yo no, profe. ¿Sí los vieron, digamos, en una clase anterior? De todas maneras, los vamos a repasar, ¿sí? Se les hago la pregunta para conocer un poco de dónde partimos. No es tan complicado, pero bueno, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver tres formas de medición del PBI, ¿sí? La primera forma es el método de gasto. La segunda es el método de valor agregado y la tercera es el método del ingreso, ¿sí? Vamos a empezar con algunas de las fórmulas, ¿sí? Lo pongamos aquí para que lo puedan ver todos. Decíamos, entonces tenemos, por el método de valor agregado, tenemos que el PBI, precio mercado, es igual, igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Esto es método de gasto, ¿sí? El PBI lo calculamos como consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Método del valor agregado. El Producto Bruto Nacional, el PBI precio mercado, ¿sí? Lo calculamos como valor total de la producción menos bienes intermedios, ¿sí? Recién comenzó la clase, ¿sí? No se preocupen. O sea, estamos viendo el práctico 1, recién viendo el primer ejercicio y estamos repasando los tres métodos de cálculo del producto, ¿sí? Esto. Y a partir de ahí vamos a operar, a hacer el práctico, ¿sí? Y tenemos el tercer método con el que calculamos el PBI costos factores, en el cual tenemos lo que es la retribución de todos los factores de producción entre el método del ingreso, ¿sí? Tenemos el método del gasto, el método del valor agregado y ahora el método del ingreso, ¿sí? Donde tenemos los salarios, más la renta,
más, no sé cómo es dibujar pi, supongamos que son los beneficios, y más la tasa de interés, ¿sí? Beneficio generalmente se escribe como pi, ¿sí? Como el valor griego. Entonces, tenemos tres métodos, estos tres métodos nos tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Obviamente estamos hablando en algunos casos de conceptos diferentes, ¿sí? Se habrán visto, y eso hay que ejercitarlo en esta parte práctica, cómo pasar de Producto Bruto Interno a Producto Bruto Nacional, ¿sí? Tiene que ver con el saldo de remesa, cómo pasar de Producto Bruto Interno, precio mercado a costo de factores, que les tengo que restar los impuestos indirectos, de Producto Neto nacional, o mejor dicho, Producto Bruto Nacional, Producto Neto Nacional, tengo que restar las depreciaciones. Y eso ya lo ven, lo estudiaron, y ahora lo tenemos que ir aplicando, ¿sí? O sea, todo ese paso de distintas formas de producto, costos, factores, precio de mercado, neto con bruto, interno y nacional, eso ya lo tenemos que conocer de la teoría y lo vamos aplicando aquí, ¿sí? Entonces volvemos a la parte del ejercicio, ¿sí? El ejercicio nos dice que en una economía cerrada y con sector gobierno no hay existencia iniciales de mercadería ni materias primas, ¿sí? Y además, bueno, nos habla del impuesto, ¿sí? Cuando decimos una economía cerrada, ¿qué significa? Economía sin importación ni exportación. Perfecto. ¿Y qué más? Falta algo más. ¿Y el gobierno? Y, o sea, no hay sector externo, exacto, no hay exportación ni importación y tampoco hay saldo de remesas, ¿sí? Eso anótenlo porque es Ok. importante, porque si no hay saldo de remesa, significa que el PBI es igual al Producto Bruto Nacional, ¿sí? Y es una de las trampas que hay en el práctico, ¿sí? Para calcular. ¿Se entiende? Bueno, ya lo vamos a ir viendo igual, ¿sí? Pero digo que tenganlo muy presente eso. Entonces, es una economía cerrada y hay sector gobierno, ¿sí? Si hay sector gobierno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa que hay sector gobierno? ¿Qué hace el gobierno en la economía? Que va a haber impuestos, ¿no? Cobra impuestos, sí, muy bien, ¿sí? Y gasta, ¿sí? Estamos diciendo cosas que son obvias, ¿sí? Pero nos vamos deteniendo porque tenemos que entender el enunciado, ¿sí? Si nosotros dejamos pasar por alto, entonces hay impuestos, ¿sí? Con el sector gobierno. Hay gastos también, pero hay impuestos, ¿sí? Entonces, si hay impuestos, entonces obviamente va a haber diferencia entre precio de mercado y costos factores, que son impuestos indirectos, ¿sí? Impuestos indirectos netos de subsidios, ¿sí? Obviamente. Yo digo impuestos indirectos solamente porque en estos prácticos generalmente no hay subsidio, así que, ¿sí? Pero bueno, pudiese haberlos, digamos. Después nos dicen que el impuesto directo grava los ingresos de los factores en un 10%. ¿Qué tipo de ingreso sería el ingreso de los factores? El ingreso de los factores sería el ingreso nacional, o sea, producto neto nacional costo factores, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Bien. El 10% del ingreso nacional, es decir, el 10% del producto neto nacional costo factores. El stock de capital de la economía es 1000 y se deprecia a razón de 15% anual, ¿sí? ¿Qué es una depreciación?
Una pérdida de valor. Pérdida de valor. A Es través- una pérdida contable, ¿sí? De valor. O pérdida de valor contable, ¿sí? Sí, Ustedes saben que los bienes de capital, en particular, sufren una pérdida de valor contable hasta llegar a perder su vida útil, ¿sí? Que está estimada. Entonces, este, es una pérdida de valor contable, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos los datos y tenemos los 4 sectores, ¿sí? Si veamos los datos, materias primas, compradas al sector mayorista, salarios, renta, intereses, beneficios, ¿sí? Aquí tenemos los datos de estos cuadros, más o menos cada uno de los sectores tiene los mismos tipos de datos, ¿sí? Las compras, los salarios, los impuestos indirectos, ¿sí? Entonces, y los totales de cada sector. Con estos datos, ¿qué métodos podemos calcular? El ingreso. El método del ingreso, ¿sí? Uno de los métodos que podemos calcular. La fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos salarios, rentas, beneficios y tasa de interés, ¿sí? Entonces, el método del ingreso, ¿sí? ¿Qué más podemos calcular? Según la información que tenemos. El valor total de producción. El valor total de producción, entonces, estamos hablando del método de valor agregado, ¿sí? ¿Podemos Método- calcular el método de gasto? sí, método del gasto. ¿Cómo, digamos, qué datos tenemos para el método de gasto? Ah, no está, ¿no? Nos No, faltan, ¿sí? nos No falta. sabemos cuánto gasta el gobierno, sabemos que hay impuestos, pero no sabemos cuánto gasta, tampoco sabemos cuánto es el consumo, ni nos da información de la inversión, ¿sí? Correcto. Ahora bien, tenemos 2 métodos, y lo que es importante es que le decía anteriormente, que tienen que saber que con los 2 métodos tienen que llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces tiene una forma de chequear resultados, ¿sí? Aquí. Bien. Entonces tenemos el sector agropecuario y el sector industrial. ¿Cómo calculamos el valor total de producción? Tenemos que sumar el valor total de producción de todos los sectores, ¿sí? Y si nos fijamos, son los totales de cada columna, ¿sí? 180 más 391 más 500, no más 500, no, más 575 más 847, ¿sí? Lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Tenemos entonces, a ver si se ve bien. 180 más 391 más 575 más 847, ¿sí? Que nos da un total de 1993 como valor total de la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el valor, el PBI, precio mercado, o el Producto Bruto Nacional, precio mercado? Recordemos que como no hay saldo de remesas, entonces es igual el PBI que el Producto Bruto Nacional, ¿sí? Entonces, bueno, le tenemos que restar todo lo que son los bienes intermedios. ¿Quiénes son los bienes intermedios? ¿O cuáles son los bienes intermedios en este cuadro? Son todas las compras a los otros sectores, ¿sí? Recordemos la definición de PBI. El PBI es la sumatoria de bienes y servicios finales de la economía, ¿sí? ¿Por qué son los bienes finales de la economía? Porque como lo que nos rige para calcular el producto es la contabilidad, ustedes saben que por regla general no se contabiliza dos productos o un producto 2 veces, ¿sí? Entonces, eliminamos los bienes intermedios para no sumar varias veces el mismo producto, ¿sí? O sea, por ejemplo, la harina que compra el panadero que está en el precio del pan. Entonces, ¿para qué sumar lo que vende este,
digamos, el proveedor de harina, ¿para qué sumar eso si ya lo tenemos contenido en el precio del pan? ¿Sí? Entonces eliminamos los bienes intermedios. Obviamente no toda la harina, hay harina que es bien final. Entonces, todos los bienes finales los sumamos, los bienes intermedios los eliminamos. ¿Sí? Y aquí en este cuadro, los bienes intermedios son las compras realizadas a los otros sectores. O sea, tendríamos que restar a este total que vendría a ser 180 más 391 más 575 más 847, le tenemos que restar 50, 160, 391 y 525. ¿Sí? Acá lo tenemos. 50, 160, 391, 525, nos da un total de 867, ¿sí? Entonces, ya tenemos el Producto Bruto Nacional Precio Mercado, que como dijimos antes, porque no hay saldo de remesa, es a su vez el PBI Precio Mercado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar el PBI costos factores? Le tenemos que eliminar los impuestos indirectos, ¿sí? ¿Tenemos los impuestos indirectos? Sí, están en la tabla, sí, los podemos revisar. Aquí tenemos los impuestos indirectos. En el sector agropecuario no hay impuesto indirecto. En el sector industrial sí hay impuesto indirecto. En el sector minorista hay impuesto indirecto y mayorista también, ¿sí? ¿Qué sería un impuesto indirecto? ¿Y cuál es la diferencia con un impuesto directo? ¿No eran los impuestos como personales, como por ejemplo el impuesto a las ganancias? ¿El IVA, ¿Directo? profesor, no es un impuesto indirecto? El IVA, sí, un ejemplo. Un impuesto indirecto es aquel que no se cobra directamente, o mejor dicho, que un usuario no paga directamente al Estado, sino que tiene un intermediario, ¿sí? En el caso del IVA, el comerciante que vende un producto retiene, digamos, ese impuesto y se lo paga, o sea, se lo transfiere, mejor dicho, al Estado. Pero el que paga el impuesto es el consumidor. El comerciante retiene el IVA y el Estado lo cobra, ¿sí? Entonces ese es un impuesto indirecto. Y un impuesto directo es justamente, como lo mencionaban recién, es un impuesto a la ganancia, por ejemplo, ¿sí? Que uno paga directamente al Estado, ¿sí? Obviamente, si ustedes posteriormente ven impuestos, van a ver algunos conceptos como impuestos regresivos y progresivos, ¿sí? Hay impuestos que afectan más a los menores ingresos que a los mayores ingresos. El IVA afecta más a los ingresos bajos, ¿sí? O sea, un mendigo paga IVA. Cuando compro, no sé, una botella de agua, el mendigo está pagando IVA, ¿sí? Aunque no pague impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, cuando un sector tiene ingresos muy bajos, o sea, una población, es muy probable que ese porcentaje del ingreso sea mayor en bienes de consumo, ¿sí? O sea, los pobres gastan más en bienes de consumo en proporción que los ricos, ¿sí? Entonces, normalmente los impuestos al consumo, como el IVA, ¿sí? Que además son impuestos indirectos, terminan pagándoles más a los sectores con menos ingresos, ¿sí? Bien. Entonces, sí, Matías. Profesor, consulta. ¿Qué pasa en el caso de los subsidios o subvenciones a las empresas en el sector del Estado cuando se calcula el PBI a costo de factores? Bien, ¿Se perfecto, suman, se sí. restan? Como había dicho, en este práctico no están presentes, pero de hecho estamos hablando de impuestos indirectos netos, ¿sí? De subsidios. Pero en este caso, digamos, supongamos que digamos, contemos con los subsidios. Entonces, se suman, ¿sí? O sea, en los pasos, ¿sí? A ver, para pasar de Producto Bruto
interno precio de mercado a Producto Bruto Interno costo de factores, le tengo que restar los impuestos indirectos, ¿sí? Entonces, si yo paso de costo de factores a precio de mercado, tendría que sumar los impuestos indirectos y restar los subsidios, ¿sí? Pero si paso de Producto Bruto Precio de Mercado a costo de factores, resto los impuestos y sumo los subsidios, ¿sí? ¿Se entiende? Depende cómo son los pasos. Genial. Mil gracias, profe. Bien, bueno. Aquí no hay subsidios, ¿sí? En esta, digamos, economía, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor total de producción y tenemos también el Producto Bruto Nacional Precio de Mercado, Producto Bruto Interno, que son iguales por un saldo de remesas, ¿sí? Que lo repito un montón de veces. Le restamos los subsidios indirectos netos de subvenciones y tenemos el Producto Bruto Neto Costos Factores, ¿sí? Que es 664, ¿sí? Dijimos que hay 51, 75, 77. Solamente en el sector agropecuario no hay impuestos, ¿sí? Obviamente, porque son alimentos. En una época, no sé, serían justamente, digamos, regresivos, ¿sí? Que haya impuesto a los alimentos, o sea, va a afectar a los sectores de menor ingreso. Entonces, en este caso, en este ejercicio, no los hay, ¿sí? Ahora bien, tenemos que pasar del bruto nacional costo factores al neto nacional costo factores. Y para eso, lo que tenemos que hacer es restar las depreciaciones, ¿sí? Las depreciaciones son siempre sobre el capital. Decíamos que el capital es 1000 y el 15% de 1000 vendría a ser 150, ¿sí? Entonces, a los 6,64 del Producto Bruto Nacional costos factores le restamos los 150, ¿sí? Y eso nos da un total de 514 de Producto Neto Nacional Costos Factores. Esto también se llama ingreso nacional, ¿sí? Y acá lo tenemos expresado. Entonces necesitamos el ingreso disponible. Para el ingreso disponible le restamos al ingreso nacional, es decir, al Producto Neto Nacional Costos Factores, 514 los impuestos directos netos de transferencia, ¿sí? Entonces, los impuestos directos nos dice el ejercicio que era un 10% del ingreso nacional, ¿sí? Entonces, tenemos los 514 menos 514, 10%, 514, que vendría a ser 51,4, ¿sí? Entonces, el ingreso disponible nos queda igual a 514 menos 51,4, que sería igual a 462,6, ¿sí? ¿Está claro todo hasta aquí? ¿Qué es el Profe, el ingreso ingreso disponible? nacional era igual al ¿Perdón? ingreso disponible, dijo. El ingreso nacional es igual al Producto Neto Nacional Costos Factores, Ah, bien, gracias. ¿sí? Entonces, por eso que lo reemplazamos aquí, ¿sí? Por 514, porque el ingreso nacional es el resultado que habíamos calculado antes, que el Producto Neto Nacional costos factores, ¿sí? Entonces, tenemos el ingreso disponible. ¿Qué sería el ingreso disponible? El dinero que dispone las personas Exacto, ¿sí? para O comprar. sea, es el dinero que se dispone para consumir o ahorrarse. Por eso está libre de impuestos, ¿sí? Es la cantidad concreta que tienen los habitantes de un país para consumir o ahorrarse. Esas son las dos finalidades del ingreso disponible. Sí, ya vamos a ver cuando avancemos los temas lo que es la función de consumo y ahí es muy importante el concepto de ingreso disponible. Entonces, ya calculamos entonces todas las formas de producto con el método de valor agregado, ¿sí? Recuerden ir diferenciando los conceptos en la tabla, cuáles utilizarlo y bueno, ya tenemos el cálculo total, ¿sí? Podríamos haber utilizado el método del ingreso, ¿sí? Para el método del ingreso sumamos todos los salarios, todas las rentas, todos los intereses y los beneficios y calculamos el Producto Bruto Interno, costos factores, ¿sí? Que dijimos, y vuelvo a repetir para que quede bien claro,
que cuando no hay sector externo, el PBI es igual al Producto Bruto Nacional. ¿Sí? Y aquí, bueno, tenemos el PBI costos factores. Para llevarlo a Producto Bruto, Producto PBI precio de mercado, le tenemos que sumar los impuestos indirectos, ¿sí? Y ahí nos queda PBI precio de mercado 867, ¿sí? ¿Está bien? Comprobamos, ¿sí? Si está bien. PBI precio de mercado 867. ¿Y cuánto nos da con el método de valor agregado? El Producto Bruto Nacional precio de mercado, que es igual al PBI precio de mercado, 867, ¿sí? Entonces, hicimos bien los cálculos, ¿sí? Nos dan los dos métodos el mismo resultado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Dejo aquí el método de los bienes finales, pero no es algo que utilicemos ni evaluemos si analizamos. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿No? Yo no, profe. La dinámica es la misma en el ejercicio 2, ¿sí? Van a ver los demás ejercicios, son todos parecidos, ¿sí? Otra vez, depende de los datos, ¿sí? B en sector A, B, C. ¿Y qué me dicen con estos datos? ¿Qué métodos podemos utilizar? La de valor agregado. De valor agregado, Y bien, sí, un método. ¿Y cuál más? Si tenemos los salarios, las rentas, los intereses y los beneficios. la de ingreso. Perfecto, sí, el ingreso. Nos fijamos arriba y no hay mucha información para decir de que, bueno, de que tengamos información para hacer método de gasto. No hay, ¿sí? No hay. No tengo información sobre exportaciones ni gasto. Entonces, bueno, son los dos únicos métodos que podemos utilizar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular el valor total de la producción? Acá tenemos, ¿sí? Sumamos 560, que es la columna del sector A, con 730, sector B, y 1000, ¿sí? Eso nos daría 9, 2300, ¿sí, no? Si no me equivoco, 2390, si no me equivoco. Vamos a ver. 2290, ¿sí? 560 más 730 más 1000, ¿sí? Entramos. Entonces, para calcular el Producto Neto Bruto Nacional, precio mercado, tenemos que restarle los consumos intermedios, ¿sí? Es decir, las compras. ¿Cuáles son los consumos intermedios aquí? Las compras al sector B, ¿sí? Las compras al sector C, aquí las compras al sector C, compras al sector A, compras al sector B. Aquí en el sector C, compra sector A, sector B, sector C. Sí. Le hago una pregunta. ¿Tiene sentido que el sector B le compra al sector B o que el sector C le compra al sector C? Sí. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos sector A que es agrícola, ganadero, o sea, sector, y le tenemos que comprar alimentos, o sea, alfalfa, algún tipo de alimento, al ganado que tenemos, ¿sí? Entonces, es un mismo tipo de producción, ¿sí? O repuesto, el sector B industrial, repuesto para la industria automotriz, ¿sí? O incluso puede pasar que somos una empresa que produce, no sé, botellas y que nos quedamos sin stock y le compramos a otra empresa que produce lo mismo para completar el stock de los pedidos, ¿sí?
Entonces las compras pueden ser internas también, ¿sí? Entonces, para lo aclaro, para no quedarnos con la duda, porque si no, bueno, compra el sector B, capaz que no lo sumo, no lo resto, ¿sí? Por eso es que lo aclaro. Entonces, bueno, le restamos todas las compras al valor total de producción, ¿sí? Que serían 100, 50, 100, 250, 260, 130, 50, ¿sí? Y tenemos, entonces, 2.290, que es el valor total de producción, menos, y esto todas las compras intermedias, 100, 50, 100, 250, 260, 130 y 50, que nos da un total de 940, ¿sí? Entonces restamos 2.290 menos 940 y nos da un total de 1.350 como Producto Bruto Nacional, precio mercado, que lo vuelvo a repetir, es igual al PBI precio mercado, ¿sí? Porque no es sector externo y una saldo de remesa. De remesas, ¿sí? Ahora, para pasar del Producto Bruto Nacional, precio mercado a costos factores, le tengo que restar los impuestos indirectos. Aquí los únicos impuestos indirectos son los que tenemos del sector B y C, ¿sí? Que son 65 y 60, ¿sí? Entonces le restamos 65 y 60 al Producto Bruto Nacional precio de mercado y nos queda el costo de factores, es decir, hacemos 1.350 menos 125 y nos da 1.225, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos ahí Sí, con... profe. Bien, perfecto, ¿sí? Yo les pregunto constantemente si van entendiendo o no, porque pasa muchas veces que en economía, si se pierden en algún momento de explicación, vamos avanzando y ya se hace muy difícil volverse. Y después empiezan los dolores de cabeza. Es preferible ir lento, entendiendo, que ir rápido y que quedemos todos perdidos, ¿eh? Entonces, podemos también calcular esto del Producto Bruto Nacional Costos Factores con el método del ingreso, habíamos dicho, ¿sí? Sumamos todos los salarios, nos da 530, todas las rentas, 130, todos los intereses, 170, y los beneficios, 395, nos da un total de 1225, ¿sí? A eso le restamos las depreciaciones que harto nos dicen, vamos otra vez a la consigna, dice que se desprecian en un 20% anual el stock de capital de 2000, ¿sí? El 20% de 2000 es 400, ¿sí? Entonces, le restamos 400 al Producto Bruto Nacional Costos Factores, o PBI Costos Factores, y nos queda el Producto Neto Nacional Costos Factores o Ingreso Nacional. Y si a eso le descontamos lo que es el ingreso, perdón, el impuesto directo, entonces sería el 10% de 825 y es 82,5, ¿sí? Entonces vamos usando luego en esta cálculo del ingreso disponible, ¿sí? Entonces decíamos, ¿sí? Llegamos con el método del ingreso, Producto Bruto Nacional, costos factores. Si le restamos las depreciaciones, tenemos el Producto Neto Profe, Nacional, costos factores, ¿sí? Perdón. Digo. puede ser que anoté mal porque en el anterior ejercicio para ingreso disponible teníamos el ingreso nacional menos los impuestos y acá tenemos la fórmula en ingreso disponible del Producto Neto Nacional en el punto D. Bueno, lo que yo le había comentado recién, quizás lo dije muy al paso, lo vuelvo a aclarar, está bueno que lo preguntes, que el ingreso nacional en realidad es el Producto Neto Nacional, costos factores, ¿sí? Son iguales los dos. Entonces la misma fórmula, así nada Sí. más que aquí en lugar de poner ingreso nacional, está Producto Neto Nacional, costos factores, ¿sí? Vuelvo, lo escribo así para que quede, no quede Entonces, el ingreso nacional, lo llamamos de esta manera, va a ser igual al Producto Neto Nacional, costos factores, ¿sí? Son dos nombres para el mismo concepto, ¿sí?
Por eso antes en la fórmula habías visto que el ingreso disponible era igual al ingreso nacional menos impuestos directos, ¿sí? Y aquí dice Sí. producto neto nacional, costos factores menos impuestos directos. Sí, igual, estos son iguales. Son dos nombres que significan la misma cosa, ¿sí? El mismo concepto. Bien. Claro, pero Sí. habíamos hecho menos impuestos para ingreso disponible. Y acá dice menos depreciación. Por eso me No, confundí. esto es para pasar de bruto a neto. ¿Sí? Ah, bien. Sí, ahí vi. Acá, para calcular el ingreso nacional, o sea, el producto neto nacional costos factores, tenemos que restarle al producto bruto Ah, nacional costos factores las bien, bien. depreciaciones, ¿sí? Sí, me confundí por el Y una título. vez que Bien, ahora sí calculamos las entendí. depreciaciones, tenemos el producto neto nacional costos factores, que es el ingreso nacional. ¿Sí? Claro, ahora sí. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos viendo que se deprecia en un 20% el 2.000 que capital es 400 y ya tenemos 1.225 menos 400, 825 y eso es el Producto Neto Nacional Costos Factores. Si le restamos los impuestos directos, que ya lo calculamos, que sería el 10% de 825, sería 82,5, entonces tenemos que el ingreso disponible es 825 menos 82,5, es decir, 742,5, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Sí. Entonces, bien, ya llegamos entonces al ingreso disponible, ¿sí? Por los dos métodos fuimos testeando y encontramos esta solución, ¿sí? Ahora nos pide la distribución funcional del ingreso y ahí nos muestra también para qué nos sirve el método de ingreso, ¿sí? Si miramos atentamente, lo que hacemos en esta fórmula es colocar los salarios más las rentas más los intereses y más los beneficios divididos por el Producto Bruto Nacional, costos factores, ¿sí? Y esto igual a 1, ¿sí? Lo igualamos a 1. Entonces, tenemos 530 más 130 más 170 más 395 sobre 1225, ¿sí? 530 sobre 1225 es igual a 0,43. ¿Sí? 130 sobre 1225 es 0,11. 170 sobre 1125 es 0,14. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si sumamos todos estos valores, dan igual a 1, ¿sí? Por ende, podríamos decir que en esta economía, suponiendo que sea una torta, el 43% de la torta son salarios, el 11% de la torta son rentas, el 14% de la torta son intereses y el 32% beneficio empresarial, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo se distribuye el ingreso, ¿sí? Esta es la distribución del ingreso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Sí? profe. Bien. Si tendríamos que sumar el método del ingreso, perdón, el gasto, bueno, tendríamos que tener los datos, así como en esta parte del ejercicio. ¿Sí? Donde tenemos consumo, inversión, gasto público, exportación, etcétera, ¿sí? Y ahí vamos calculando, ¿sí? No sé si... Yo igual les dejo las resoluciones, ¿sí? De estos prácticos que vimos, pero no sé si quieren que avancemos a o lo dejamos hasta aquí nomás. Por mí lo hacemos, Avanzamos. profe. ¿Ah? ¿Perdón? No, no escuché.
Te interrumpí justo. Que por mí lo podemos empezar a hacer, profe. Dale, bien, perfecto, ¿sí? Bien, entonces, vamos con el Producto Bruto y el método del gasto, ¿sí? Entonces tenemos consumo, inversión, gasto, exportación, y acá tenemos una cosa media controversial, ¿sí? Tenemos la importación intermedia y las finales, ¿sí? Entonces vamos. Y las intermedias y las finales las agregamos, ¿sí? En el método de gasto. Entonces, 270 más 120 más 165 más 245 menos 125 nos da 675, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que si le restamos el saldo de remesa que tenemos de 10 al producto del PBI, entonces tenemos un Producto Bruto Nacional de 665, ¿sí? Si ustedes ven, el método de gasto es simple, ¿sí? Solamente sumamos gasto, inversión, consumo, exportaciones, importaciones, y aquí en el netos y finales no hacemos diferencias, ¿sí? Para eso. Bien, entonces, porque al fin y al cabo las importaciones son eso, son importaciones, ¿sí? Desde el punto de vista del gasto, ¿sí? Obviamente desde otro punto de vista cambia la cosa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, luego para bajar al Producto Bruto Nacional Costos Factores tenemos que restarle los impuestos indirectos que son 65 y tenemos 665 menos 65 nos queda Producto Bruto Nacional Costos Factores 600, ¿sí? Ahora bien, para sacar el Producto Neto Nacional tenemos que restarle al Producto Bruto Nacional Costos Factores, tenemos que restar 110 y ahí nos queda 490, ¿sí? Que es el ingreso nacional, el Producto Neto Nacional Costos Factores. Y para sacar el ingreso directo le tenemos que restar a estos 490 el impuesto directo que es 40, ¿sí? Nos queda 450, ¿sí? Bien. Entonces, cuando usamos el método de gasto, sumamos salarios con renta más interés y beneficio y nos queda 600, ¿sí? El Producto Bruto Nacional Costos Factores, como nos queda también en el método del valor agregado, ¿sí? No, perdón, el método del gasto, pero bajando, pasando de distintos tipos de productos, ¿sí? Entonces llegamos al mismo resultado. Y cuando le sumamos los impuestos indirectos nos queda 665, así como nos queda aquí en el Producto Bruto Nacional precio de mercado, ¿sí? ¿Dudas? Si usamos el método de bienes del Producto Bruto Nacional precio de mercado, tenemos que restar a estos 1415 los bienes intermedios, que los vemos aquí en el cuadro, ahí está la trampa, digamos, de este ejercicio. Los bienes intermedios, ahí ya lo busco, o sea, los insumos nacionales, o sea, el valor bruto de la producción, le resto los insumos nacionales, pero también le tengo que restar las importaciones intermedias, ¿sí? Aquí sí utilizo la importación intermedia para restar. ¿A dónde, Entonces, profe? en el método del valor agregado, ¿sí? O sea, insumo nacional, 690 menos también importaciones intermedias, ¿sí? 60. Y ahí llego a los 665, ¿sí? Aquí recordamos que las importaciones directas, finales e intermedias, los sumamos, ¿sí? No nos importaba si eran finales o intermedias, eran todas, las agregamos todas juntas, ¿sí? Pero en el método de valor agregado, restamos las importaciones
intermedias, ¿sí? Luego seguimos con todos los procedimientos, restando el impuesto indirecto y la depreciación, y vamos llegando a los conceptos de Producto Bruto Nacional Costo Factores y Producto Neto Nacional Costo Factores, ¿sí? Bien, Matías. Profesor, o sea que las importaciones intermedias vendrían a ser bienes necesarios para la producción de un bien final. Claro, en el método del valor agregado. Y en el método de Exactamente, sí. gasto son importaciones y listo, ¿sí? Ah, genial. O sea, Mil gracias. si ustedes lo ven en el INDEC, por ejemplo, te dicen importación y uno no sabe si son importaciones porque alguien está consumiendo o porque es un insumo de un bien de producción, ¿sí? Ustedes ven que, por ejemplo, hoy en día, con estas restricciones que hay a las importaciones, en la actualidad por el gobierno, hay un problema porque por ahí quizás alguien, supongamos, se quiera comprar ropa de China y el gobierno le diga que no, ¿sí? Supongamos. Pero puede pasar que al generalizar las importaciones puede ser que estén prohibiendo el ingreso de un insumo. Supongamos que venga esa ropa de China, que en realidad con cierta textura y trabajo extra de Argentina es un producto argentino, ¿sí? Entonces le cortan las cadenas de producción. Genial. Y ese es el ¿Cómo problema. lo Sí, tal cual. Está pasando, sí, en la industria. Claro. Y ese es el problema porque uno dice, desde el punto de vista del método de gasto, bueno, hay que cortar las importaciones porque si ustedes vemos el PBI, las importaciones restan al producto. Ujú. ¿Cierto? Entonces, para que el Sí, PBI sí. no caiga mucho, frenan las importaciones. ¿Sí? Para que Genial. la balanza comercial me dé positiva y para que tengamos más dólares en la economía, una forma de frenar la importación, en total la exportación crece. Pero eso no siempre es verdad en la realidad de tu modelo, porque muchas importaciones son insumos para producir. ¿Y cómo Ujú. exportamos si no producimos? Claro, como lo que pasó con el gas licuado de Rusia para las empresas petroleras de Neuquén. Claro. O sea, Genial. es un tema muy difícil de saber, ¿sí? Si son Sí, intermedios finales. Lo genial. sabemos con la contabilidad nacional, pero no lo sabemos cuando viene el bien. Cuando llega el container, ¿cómo sabemos para qué se va a usar? Ah, genial. Podemos Genial, preguntar, gracias, podemos... profe. ¿Ah? Que gracias, lo entendí, lo entendí. Perfecto, bien. Bueno, entonces estos serían los 3 primeros ejercicios, ¿sí? Después van a ir viendo que más o menos la mecánica es similar, creo que son los 3 únicos, no sé si... Pero bueno, son así, digamos, los ejercicios, ¿sí? Son complejos, son largos, pero lo van desarrollando paso a paso y si no entienden, tienen esto grabado y lo revisan de nuevo, ¿sí? De todas maneras, la resolución también va a estar subida. Así que bueno. Gracias, Y a profe. los compañeros que por ahí no se pudieron conectar, le avisan, ¿sí? Que está la clase grabada. Bien.